Ese tipo de cristianos que durante los días de la semana se meten 5 películas de Netflix, 2 de Hollywood, siguen planeando como si Dios no existiera, como si Él todavía tardara unos 100 años en regresar. Esos cristianos afanados, turbados por el trabajo, preocupados por el negocio. Está bien, eso es parte de tus problemas para vivir en la vida, pero no es lo importante una vez que conoces a Dios. Cuando tú conoces a Dios, Pablo el apóstol recomienda poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Todas esas cosas que Dios nos manda a vivir después de conocerle, para muchos son asuntos que entran por un oído y se van por el otro. Ellos siguen su vida, sus planes, sus proyectos. ¿Qué eres? Un cristiano mundano, porque te conduces como en el mundo. Así que hay 3 tipos de cristianos: los carnales, los que acaban de nacer, o los que llevan 20 años de convertidos pero no maduran. 2, los cristianos mundanos, que ya le expliqué, siguen afanados en las cosas del mundo, poniendo a Dios en segundo, tercero, en quinto lugar, siguiendo con sus planes, sin darse cuenta que Dios tiene un plan más supremo y más maravilloso que el que usted tiene. Esos son los cristianos mundanos. ¿Y quiénes son los cristianos espirituales? Los sabios. ¿Y quién es un cristiano sabio? Aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Un cristiano sabio es aquel que se llena de conocimiento de Dios, pero lo aplica. Porque la sabiduría es un don de Dios que tiene que ver con conocer cosas de Dios, en conocer a Dios, pero no solamente conocerlo, sino aplicar lo que conocemos. Eso es la sabiduría divina. Así como hay sabiduría terrenal o de hombres, así como hay sabiduría diabólica, así como hay sabiduría animal, también hay sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría más excelente? La de Dios. Y en Corintios, ya leímos en el capítulo 1 que en Corintios todos estaban peleados por sus líderes. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. No, carnales, yo soy de Cristo. Y en Corintios todos, por cierto, eran ciudadanos griegos, porque Corintio es una ciudad de Grecia. Para los judíos, los deseos de Dios tenían que ver con señales y prodigios, pero los griegos amaban la sabiduría. Por eso Pablo dijo que ciertamente para los judíos y para los griegos que no eran llamados a conocer a Dios, la palabra de la cruz era una locura, pero para los que hemos creído en lo que pasó en la cruz, es poder de Dios. Entonces, todo esto está escrito en el capítulo 1 y nos enseña cómo es que debemos de vivir. Y hoy, aunque ya lo hablé, esta va a ser la segunda vez que lo voy a hablar. Quizá muchos no lo pescaron, por eso es importante que usted me entienda lo que vamos a tratar en este día. Vuelvo a leerle 2 de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Quiénes son los que serán sorprendidos por Dios? Los que aman a Dios. Y vamos a entender por qué se escribió esto. Por esa causa
Ya de hecho le hice el resumen. ¿Cuál es el propósito de esta predicación? Que usted entienda que Dios tiene revelado para sus hijos un plan que te va a sorprender, que nunca has visto, que nunca has oído. Aún hablando de misterios, para los hijos de Dios no hay misterios en Cristo. Los hijos de Dios siempre conocen todo lo que quieren conocer. Cuanto más lo que Dios tiene para ellos. Imagínese. Aquí está hablando de revelación. Póngame atención. Mire lo que dijo Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Esto tiene que ver con la vista y con el oído, pero también puede ser con los 5 sentidos. Esto tiene que ver con percepción. Hay muchas cosas que Dios solamente las va a revelar a los que le aman. Además, dice cosas que no han subido en tu corazón, es decir, en tu espíritu, en tu alma. El corazón en la Biblia siempre simboliza el alma y el espíritu, las cosas profundas de ti. En otras palabras, ¿qué quiso decir Pablo? Que todas aquellas personas que aman a Dios nunca tendrán secretos, o más bien, no habrá nada oculto que ellas deseen saber que no les sea revelado. ¿Me escuchó lo que dije? Quiero decirlo con las mejores palabras para que usted las pueda entender mejor. No hay secretos para las personas que aman a Dios. Cualquier cosa que tú desees saber, tanto de tu vida, incluso hasta de la vida de otra persona, Dios te las puede revelar a través de su Espíritu Santo. Ya le dije la respuesta. Es el Espíritu Santo que Dios nos dio, el que ahora nos capacita para conocer todas las cosas que no conocemos. Y hace como 15 días hablé de este tema. Algunos no me entendieron porque no estaba yo hablando del capítulo 1 todavía. No había comenzado a hablar de 1 de Corintios. Ahorita usted me va a entender mejor. Imagínese usted que Jesús hablaba por parábolas, pero a sus discípulos les revelaba todo lo que enseñaba por parábolas. Jesús nunca tuvo secretos. Aunque hay misterios en el reino, Jesús siempre reveló los misterios. ¿Qué es un misterio? Es algo que está oculto. Y la Biblia, escúcheme bien, está llena de misterios para el mundo. Pero para los hijos de Dios ya no hay misterios, porque cuando encontramos algo que no está claro, cuando yo quiero saber algo que no conozco, basta que yo busque al Señor y seguramente me lo va a revelar. Aquí hay jóvenes carnales, incluso cristianos carnales, que están solteros y que lo único que están haciendo para intentar casarse es navegar por internet, entrar a páginas de solteros. Ahorita no ha habido muchos congresos en las iglesias, pero antes los cristianos solteros andaban de congreso en congreso a ver si pescaban a su ayuda idónea. ¿Y cuántos tienen un deseo de poner un negocio? Tienen un deseo de trabajar y no saben qué tomar
qué negocio hacer o qué cosa trabajar. ¿Razón? Parece que son cristianos, o más bien, parece que son mundanos, que no saben que Dios, por su Espíritu Santo, les puede revelar lo que tú quieres conocer. Por eso dice aquí que cosas que ojo no vio no son para todo el mundo. Estos son para los hijos de Dios. Hay cosas secretas que el mundo nunca va a conocer. Desde nacimiento hasta la muerte, el mundano no va a conocer muchas cosas. Pero los hijos de Dios no pueden andar a tientas. Los hijos de Dios no pueden andar ciegos. ¿Tienes un deseo de conocer quién va a ser tu esposa? Métete en oración con Dios. Pregúntale, empiézale a preguntarle, métete en un ayuno de 3 días y vas a ver que hasta Dios te puede dar una imagen o te puede dar un sueño de la futura o del futuro varón. Porque no hay secretos para los hijos de Dios. No puede un cristiano, por ejemplo, un papá, ahorita que comienza de nuevo la escuela, va a ser un reto porque la gente está preocupada. ¿Qué va a pasar? ¿Le puede dar COVID a mi hijo? ¿Qué va a suceder? ¿Lo enviamos o no lo enviamos? ¿A qué escuela lo enviamos? No vaya a ser que lo enviemos y nos lo regresen a la casa y estamos pagando un dineral en la escuela y lo van a enseñar en línea, porque no queda de otra, y sigo pagando los 3,000, los 4,000, los 5,000 pesos al mes para que mi hijo aprenda algo cuando ya está en la casa y yo mismo le puedo enseñar. Vea cómo podemos conocer si debemos seguir haciendo o no haciendo algo. Dios no tiene secretos para sus hijos. Si todos nosotros nos decidiéramos buscar a Dios de corazón, Dios te revelaría lo que tuvieras que hacer. Dios te daría los pasos a seguir. Dios te daría la dirección, porque no hay secretos para sus hijos. Y eso es lo que me propongo enseñarle con algunos versículos bíblicos. Esto lo enseñé por la mañana, pero voy a pedirle a mis amados de la cabina que me ayuden, porque me voy a ir un poco rápido y usted va a ver por qué. Necesito tiempo y usted necesita conocer el fin de esto que voy a enseñar. Vea por favor Éxodo capítulo 25:9. Por favor, mis amados de la cabina, véalo. Aquí lo van a poner más rápido que lo que a usted le va a costar buscar. Vea por favor que nunca han habido secretos para nadie de los que son hijos y aman a Dios. No hay nada oculto. Casi todo el mundo se aprende Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce o que tú no conoces. No hay secretos, no hay nada oculto para los hijos de Dios. Todo Dios nos los puede revelar por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así como en el antiguo pacto, los hombres que estuvieron cerca de Dios nunca tuvieron secretos de Dios. Dios siempre les reveló lo que iba a hacer. Por esa razón, hay un versículo bíblico que ahorita olvidé, pero dice que Dios le revelará su secreto a sus profetas. Y que Dios no puede hacer nada sin antes comunicarle sus secretos a sus profetas. Y un profeta siempre, que analizamos el Antiguo Testamento, un profeta siempre es una persona que amaba a Dios con todo su corazón. Son personas que estaban muy cerca de Dios, oían con claridad la voz de Dios, veían las obras de Dios. Por eso dijo Pablo, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios prepara para los que le aman. Cuando una persona ama a Dios y se mete con Él en oración, en intimidad, seguramente Dios te va a revelar hasta por qué tus papás te pegan, por qué tus papás tienen problemas. Dios siempre da revelación cuando le preguntamos algo. Por eso mire, Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre,
le dijo Dios a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. ¿Sabía usted que Moisés recibió un diseño completo? Aquí dice lo que te muestre. Quiere decir que Moisés lo vio. Yo no sé si lo vio en sueños. Yo no sé si tuvo una visión como la que tuvo Pedro cuando fue a la familia de Cornelio. Yo no sé si Moisés cerró los ojos y vio una imagen de cómo serían los utensilios del tabernáculo. Lo que sí queda claro es que lo vio. Nadie del pueblo de Israel lo vio más que Moisés. ¿Pero por qué causa? Porque Moisés amaba a Dios. Ni de ningún hombre se escribe como se escribió de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Así que dígame usted si Dios no le puede dar un diseño. Usted que está estudiando física, dígame usted si Dios no le puede dar un invento. Pero ¿cuánta gente le hace caso a Dios y a la sabiduría de Dios? Pocas. Pero eso sí, te hablan del último descubrimiento se me fue el nombre del señor que estaba con problemas cerebrales y era muy, muy inteligente, que tenía anteojos y descubrió los hoyos negros. Se me fue el nombre. Stephen Hopkins. Ok, bueno. Perdóneme, me agarró así en curva, pero me vino a la mente y se lo dije. Pero eso sí, la gente corre a leer la última revista científica porque a ver si aprendo algo. Mamá, yo quiero ser inventor. Métase con Dios. ¿Quiere ser usted diseñador? Métase con Dios. Así como el mundo tiene a sus diseñadores de modas, a sus diseñadores de colores. ¿Quién cree que los inspira? ¿El diablo? Así, si todos los hijos de Dios entendieran que Dios nos revela cosas que nadie ha visto ni han oído y que no han subido a los corazones humanos, las personas, los cristianos especialmente, estaríamos más cerca de Dios para que nos revele cosas. Otro ejemplo, Deuteronomio 29, versículo 29. Incluso, aquí está la realidad, porque mire lo que dijo Dios en Deuteronomio 29. Fíjese, para que usted se dé cuenta que no hay secretos para los que realmente aman a Dios. Dice Deuteronomio 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Es decir, las cosas en misterio, porque Dios habla en misterios para que no todos entiendan más que sus hijos. Y si no entiendes, pregúntale para que te explique bien. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Está hablando Moisés de su pueblo, del pueblo de Israel. Mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos revela los secretos del mundo. Dios nos revela tantas cosas maravillosas a través de su palabra por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que escribió la Biblia. Él inspiró a muchos hombres. Entonces, escuche, no hay secretos para ningún hijo de Dios. Si usted me dice: pastor, me siento tan mal porque estoy estudiando la carrera y no me gustó. ¿Y cuántos años llevas estudiando? 2 años, pastor, y no me gustó. ¿Y cuántos años llevas de cristiano? 10.
¿Y no te pusiste a orar? ¿No le preguntaste a Dios cuál era el propósito que tiene para tu vida? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que estudiar? A lo mejor Dios no te quiere estudiando en el mundo, sino capacitándote en su reino, porque te quiere llevar a ser un ministro de Él. ¿Ya le preguntaste a Dios para qué naciste? ¿Ya sabes por qué estás en esta tierra? ¿O sigues viviendo como un cristiano carnal o mundano, ignorando que Dios no tiene secretos para los que le aman? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vea, este es otro pasaje maravilloso. Si los hombres comunes y corrientes como Daniel, como Moisés, porque ellos eran hombres, si todos ellos recibieron una revelación para conocer las cosas secretas, ¿qué es revelación? A lo mejor ya estoy yendo con estos términos y usted no sabe qué es revelación. Le voy a decir algo, escúcheme. Usted ve esta pantalla LED que está aquí. Lo que a usted no se le ha revelado es que detrás de esta pantalla hay un chiquero. No, pero bien valdría hacer el aseo aquí. Le voy a decir algo. Usted no lo sabe, pero yo se lo acabo de revelar. El chiquero ha estado ahí siempre. Hasta que no vino usted, pero siempre ha estado ahí. Por cierto, para los que no saben, y esto es una realidad, detrás de estas cortinas tenemos una pared, pero esta pared es tabla roca, porque detrás de esta pared de tabla roca hay una ventana. Es la única ventana de esta bodega, pero usted no lo sabe. Pero la ventana lleva ahí 30 años, los años que lleva esta bodega de vida. Ha estado ahí la ventana. Usted no lo ha visto, pero ha estado ahí. Solo el que la construyó sabe que ahí hay una ventana. Además, hoy a usted le estorba la cortina y la pared de yeso, pero aquí hay una ventana. La ventana siempre ha existido, pero usted no la ve porque hay algo que la tapa, que la cubre. Pero cuando usted se acerca, usted mueve la cortina, le pica esta pared de tabla roca, usted se va a dar cuenta que aquí hay una ventana. Siempre estuvo allí. Así sucede, que hay cosas que usted siempre, bueno, hay cosas que usted ha visto, pero usted no sabe lo que hay en esas cosas. ¿Cuántos aquí caminaron por su calle, por su colonia, enfrente de una iglesia cristiana y nunca la vieron? Eso le pasa a todo mundo, porque parece que las cosas de Dios están ocultas cuando todavía no te toca conocerlo. Y usted pasaba enfrente de un templo cristiano en la esquina de su calle, pasaba una vez, 2 veces, pasó 20 años usted por ahí caminando y nunca supo qué significaba ese templo. Pasaba, usted leía, estaba usted velado. Pero cuando a Dios le plació revelarle lo que pasó en la cruz del Calvario y lo salvó, en ese momento usted viene caminando y dice: un templo cristiano y en la esquina de mi casa. Oye, mamá, nunca me había dado cuenta. Pues porque ya te amaneció, ya Dios te quitó el velo, te quitó la venda. Porque así sucede que cuando usted y yo empezamos a conocer cosas, no nos asombramos porque siempre han estado allí, pero Dios nos las reveló. Estaban todos los discípulos hablando acerca de Jesús y de repente mi Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y todo el mundo empezó a decir. Muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres un profeta. Y de repente Pedro: no,
maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló persona alguna, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios nos revela cosas y muchas veces la gente ni las valora ni las aprovecha, y a veces cree que fue Él. No, fue Dios que te las reveló. Siempre han estado allí, pero están ocultas hasta que Dios te quita el velo. Daniel capítulo 2, versículo 19. Voy a leerle desde el versículo 17. Daniel 2, 17. Resulta que al rey Nabucodonosor le vino un sueño, y el rey se turbó y mandó a llamar a todos sus sabios y les preguntó: oigan, tuve un sueño muy feo, platíquenme la interpretación. Y todos los sabios, incluyendo los brujos y hechiceros, le dijeron al rey Nabucodonosor: platícanos el sueño. Y el rey dijo: no, porque me pueden engañar. No, si ustedes son sabios, platíquenme qué soñé y además interprétenme el sueño. Y todo mundo se quedó temblando, porque dijo: no, pues si nos revela el sueño se lo interpretamos, pero ¿cómo le vamos a interpretar lo que soñó? ¿Cómo vamos a decirle al rey lo que soñó? Eso es una locura. Y empezaron todos a preocuparse, y llegó a los oídos de Daniel y sus amigos que el rey iba a matar a los sabios y a los brujos del reino si no le interpretaban el sueño. Es más, si no le decían que había soñado y la interpretación de lo que había soñado, los iba a matar. Y todos en el reino tuvieron temor. Pero mire lo que pasó con Daniel y sus amigos. Daniel 2:17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Sobre este misterio. Era un misterio. ¿Cómo conocer el sueño del rey? Y después, ¿cómo interpretarlo? Todos estaban preocupados, pero mire lo que hicieron: que rogasen, que le pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Y mire lo que dijo Daniel. Y Daniel habló y dijo: sea bendito, versículo 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, y él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Ya se dio cuenta? Aquel que quiere ser científico, espero que no seas un científico loco, sino un científico de Dios. Dice versículo 22: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Pero ¿qué sucedió para que viniera esa revelación? Daniel y sus amigos pidieron a Dios fervorosamente misericordia para conocer el secreto. Sáltese al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 11:23, rápidamente. Primera de Corintios 11:23. Así como en el Antiguo Testamento nunca hubo secretos para los que amaban a Dios y estaban cerca de Él, en el nuevo pacto tampoco hubieron secretos. Jesús muchas veces dijo: esto es lo que yo he recibido de mi Padre.
porque no puede hacer nada el Hijo si no lo ve hacer de su Padre. Quiere decir que cuando Jesús sanó a un paralítico, ya lo había visto en revelación que Dios iba a sanar un paralítico. Y Jesucristo hombre, porque Jesucristo llevó su ministerio como hombre, Él hizo solo lo que había visto en sueños y en visiones. Dios nos revela lo que va a ser hoy, mañana, pasado mañana. Dios también nos revela el pasado. Eso es palabra de conocimiento. Ese es el don de palabra de conocimiento, cuando Dios te revela el pasado y el presente de una persona. Y muchas veces la palabra de sabiduría es cuando Dios te revela lo que tienes que hacer y cómo resolver el problema después de la información que ya te dio. Entonces, mire lo que dice aquí, 1 Corintios 11:23. Pablo fue un hombre parecido como a Moisés. Él recibía tanta revelación como ningún otro apóstol. Mire lo que dice en 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo la ve? No, Jesús ya estaba muerto. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, Jesús ya no estaba en persona, pero estaba en espíritu. Y se le aparecía a Pablo como se le aparece a cualquier persona. Y le enseñó, le instruyó cómo se tenía que tomar la cena del Señor. Esto nos habla de cómo Jesús sigue revelándose a su pueblo para mostrarles los secretos. Gálatas capítulo 1 verso 12, se lo leo rápidamente. Gálatas 1:12 dice, hablando Pablo también, Pablo el apóstol, Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hay muchos aquí que están así sentados diciendo: ah, bueno, pero Pablo era Pablo, Jesús era Jesús. No, yo soy un simple cristianito. No, amado, no. Lo que Dios nos está enseñando es precisamente para saber que también sucede con nosotros. Si nosotros buscáramos a Dios en lo secreto y tuviéramos la intimidad con el Espíritu de Dios, podríamos conocer todas las cosas ocultas. Por eso es que dice el Señor: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón humano, son las que Dios tiene preparados o preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aquí ya deberían de saber de dónde viene su esposa? ¿Dónde está su esposa? No me diga, pastor. Sí. Tú que andas picando flores por todos lados, métete en ayuno 3 días, 4 días, ayuno de pura agua, para saber dónde está tu mujer. A lo mejor tú estás desesperado y crees que Dios se olvidó de ti. Y carnalmente hablando, andas buscando los métodos del mundo para conseguir esposa, cuando Dios te puede revelar quién es tu esposa, quién es tu esposo. ¿Me estoy explicando? Dice Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 1:16, Gálatas: revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es realmente tener un encuentro personal con Jesús? Que Jesús se te revele a tu vida. ¿Cuántas veces has escuchado la historia de Jesús y lo que hizo en la cruz? Y te entra por aquí y te sale por aquí. Te entra por un oído, te sale por el otro. Así hay muchas personas que pasan los años y nunca aprenden nada. Pero hay un día que nadie se lo espera, cuando el Espíritu Santo vino a esa reunión
y tocó el corazón de ese niño, de ese adolescente. Y entonces dijo: oh Señor, moriste por mis pecados y yo soy pecador, soy un niño desobediente, soy un niño rebelde. Oh Jesús, perdóname. Sí, yo he pecado, perdóname Jesús. Nunca había pasado, pero el Espíritu Santo le reveló a Jesús. El Espíritu Santo se reveló a sí mismo, si usted quiere verlo así, y le mostró a Jesús. Así es esto. Por favor, quiero que regrese rápidamente. Mire, escuche por favor, regrese a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Voy a concluir. Y esto, que quede bien claro, iglesia, lo más importante es que yo sepa cómo obtengo revelación de Dios. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 2. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo desde el versículo 1. Voy a ir rápido porque voy a terminar. Escuche bien y ponga mucha atención. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, no fue con sabiduría humana, ni con elocuencia, ni oratoria. Versículo 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él vino a platicarles lo que pasó en la cruz. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él no fue como todo sabio griego a platicar lo que sabía. Él fue representando a Dios. Y fue muy humilde. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, aquí viene lo más tremendo. Versículo 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Ahora sí está hablando de la sabiduría divina, de la sabiduría que se adquiere cuando leemos la Biblia y la ponemos por obra. Ahora sí dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría divina es para los que quieren madurar. Ningún cristiano carnal, ningún cristiano mundano puede tener sabiduría divina, porque Dios no le da sus perlas, con mucho respeto lo digo, a los cerdos. Las cosas preciosas, las revelaciones, los misterios revelados no se los da cualquiera, ni a cristianos carnalotes, celosos y envidiosos, ni a cristianos mundanotes que se la pasan viendo las series de Netflix todos los días de la semana. No, para ellos no es eso. La sabiduría divina con revelación de Dios. Por eso Pablo, léase Efesios 1, la carta de Efesios. Pablo siempre rogaba por los efesios: Señor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. ¿Por qué es importante tener un espíritu de sabiduría y de revelación? Para que sepas a lo cual Dios te ha llamado, para que conozcas todo lo que Dios te ha dado, para que conozcas la supereminente grandeza de su poder, la cual esto no la sabe cualquiera, sino los que están madurando. Los cristianos que quieren madurar y crecer porque quieren estar más cerca de Dios son los que no tienen secretos de Dios, y aun cuando ellos tienen un misterio le preguntan a Dios y Dios se los revela. Miren lo que dice aquí: sin embargo hablamos, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
es decir, no sabiduría mundana. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios siempre es misterio. Por eso es que la gente que está madurando es la única que conoce el misterio. Las revelaciones no son para todos, sino para los cristianos maduros, para los que ya no quieren beber leche, para los que quieren comer carne. Mire lo que dice aquí: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Grábese bien la palabra misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cómo supo Pablo cómo tenía que ser la cena del Señor? ¿Cómo supo Pablo cómo tienen que resucitar los que mueren en Cristo? ¿Y cómo van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos los que creemos en el Señor cuando Jesús venga por la iglesia? Pablo fue el único, escúcheme, de todos los 12 apóstoles, Pablo, que fue el último apóstol, fue el único que recibió sabiduría y revelación para saber cómo va a ser el arrebatamiento. Que los muertos en Cristo van a resucitar primero, que los que estemos vivos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será cambiado en un cuerpo que no se echa a perder. ¿Quién fue el único que supo de esa revelación? Pablo. Ningún otro apóstol más que él. Vamos a ver que él no recibió esa revelación porque era apóstol, sino porque él hacía mucho más que los otros apóstoles. Y va a ver qué hacía. Termino aquí. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabe cuál es el misterio más grande ya revelado? El que Cristo Jesús haya muerto por nuestros pecados. ¿Por qué cuando lo estaban crucificando sus propios paisanos no se daban cuenta que era el Mesías? Porque para ellos no fue revelado eso. Dios les ocultó con una venda el misterio y nunca supieron que estaban matando al Mesías. Pero Pablo dice que los que sí reconocimos y los que sí creímos en eso, Dios se convierte en poder de Dios para nosotros. Mire lo que dice: a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Versículo 2:8, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 9, antes bien, cosas, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora agárrese, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo que usted está pensando ahorita? Su espíritu humano, el que tiene usted adentro de su cuerpo, es el único que está conociendo lo que está pensando usted ahorita. Pues Dios es espíritu. ¿Y dónde mora ese espíritu ahora? Con sus hijos. Y sobre todo los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas como señal inicial, estamos bien confirmados de que Dios nos bautizó. Y ese Espíritu que es de Dios, que ahora está en nosotros, acuérdese que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Así como el espíritu humano conoce las cosas del hombre, el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y lo más profundo de Dios. ¿Dónde mora ese Espíritu de Dios? Ahora, adentro de usted. Por lo tanto, usted podría conocer lo más profundo de Dios, porque el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, mora en usted. Usted podría conocer lo más profundo, lo oculto de Dios. Y eso es lo que termina diciendo Pablo.
Fíjese lo que dijo. Versículo 10, 2:10. Pero Dios nos la reveló, cualquier cosa nos revela a través de su Espíritu, porque el Espíritu, con E mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir, ningún cristiano mundano conoce cosas secretas, así como ningún cristiano carnal conoce cosas que Dios le revela. Solo los maduros. Aquí dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre no regenerado tampoco puede tener revelación de Dios. El cristiano carnal no puede tener revelación de Dios, y el cristiano mundano no puede tener revelación de Dios. Solo los cristianos espirituales. Dice: porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15: en cambio el espiritual, el cristiano espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, hablando de los cristianos espirituales, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie rápidamente. Póngase de pie rápidamente. Y escuche. Así paradito, por favor. Pastor, pero dígame un método. Dígame un método, pastor. Quiero hacer un ayuno de 3 días para saber a qué escuela voy a mandar a mi hijo. Pastor, ya entendí, quiero que Dios me revele quién será mi esposa. Hay 2 muchachas que me gustan y las 2 pues no quiero emocionarlas, no quiero ilusionarlas. Ah, tremendo, ¿no? ¿Cómo? Párale, Juan Camaney, párale. Pero me da gusto que quiera ser espiritual. Pastor, no quiero ilusionar a ninguna muchacha, quiero que Dios me revele quién de las 2 es. Claro que sí, hijo. Tienes que buscarlo. Pero pastor, no puedo hacer un ayuno de 3 días. Ahí te va otro método. Ahí va otro método. Escuche lo que dice aquí. Primera de Corintios 2:6, se lo repito. Póngalo por favor, mis amados de la cabina. Fíjese lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 2:6. Aguánteme tantito, yo sé que muchos aquí se quieren ir a comer. Esto es crucial para ti. Ahorita corre a la comida. Primera de Corintios 2:6. Fíjese lo que dijo Pablo antes de llegar a lo que ya leímos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. No sabiduría mundana o terrenal. Versículo 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. Quiere decir que hay un momento de la vida de un cristiano que está hablando misterios de Dios. ¿Cuándo es que hablas misterios?
Primera de Corintios 4:1. Así paradito, son tres versículos. Son tres versículos claves. Por eso lo puse de pie. ¿Cuándo es que un cristiano habla misterios que más tarde Dios le revela? Aquí le va. Primera de Corintios 4:1. Dice Pablo: así pues, ténganos los hombres, así le escribió Pablo a los corintios, ténganos los hombres, es decir, los apóstoles. Él está diciendo que los apóstoles, mire lo que son los apóstoles. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué función llevan a cabo los apóstoles? Administrar los misterios de Dios. Por eso es que en la década de los 10, ahorita estamos en la década de los 20, hubo un movimiento, el movimiento del apóstol, que después terminó en apostolitis, porque todo el mundo quería ser apóstol. Y algunos se hicieron apóstoles por su propio pensamiento. Los apóstoles de este tiempo, porque sí hay apóstoles de este tiempo, no están para poner cosas nuevas ni fundamentos nuevos. No están para establecer los fundamentos de la iglesia. Pero son los apóstoles los que dan revelación de la palabra. Y es por eso que en la década pasada hubieron muchos hombres que se hicieron pasar por apóstoles. Algunos eran verdaderos, otros no. Y hablaban: no, ahora le voy a dar una revelación. Y muchos se enojaban, pero era la verdad. Aquí dice: ¿qué administran los apóstoles? Revelación. Los misterios les son revelados, pero no son cosas ajenas a la palabra de Dios. Debe de ser la palabra de Dios. Claro, eso sí. Nada de: hermana, Dios me reveló que usted me va a dar un auto. Usted tiene dos, ¿verdad? Dios me dijo que usted me tiene que dar un auto. Hermana, Dios me dijo que usted me tiene que dar su departamento. Dios me lo reveló. No, eso no. Eso es otra cosa. Pero un apóstol de este tiempo sí debe de tener revelación. Es decir, Dios le debe de hablar para que le muestre los secretos que están ocultos. Y es claro que ninguna cosa que Dios revele a un apóstol debe ir en contra de la palabra, porque esta es la máxima autoridad. Aún lo que Dios me pueda revelar. Pastor, Dios me reveló que de las dos muchachas, la casada va a ser mi esposa. ¿Te pusiste a orar? ¿Te pusiste a ayunar? Sí, pastor, las dos están bien bonitas, pero la casada está mejor que la soltera. Dios me reveló que ella va a ser mi esposa. Oye, es casada. No, Dios me lo reveló. No, estás en contra de la palabra. Entonces tu revelación no es de Dios, es humana o demoníaca. Primera de Corintios 14:1. Aguánteme, por favor, tengo que terminar esto. Primera de Corintios 14:1. Agárrese. Primera de Corintios 14:1. Mire lo que dijo Pablo: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Y después vuelve a tomar el tema de las lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. ¿Qué habla? Cuando estás hablando en lenguas en tu casa, porque no hay intérprete, pero sí puedes hablar en lenguas en tu casa. Cuando tú estás encerrado en tu casa y a lo mejor no pudiste ayunar con agua 3 días, pero
pero durante 3 días te vas a meter a orar en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y cuando se te acabe el español, solo vas a levantar las manos. Sabes que cuando estás hablando en lenguas, ¿qué estás hablando? Misterios. Misterios. Que más tarde, si tú sigues en tu tiempo de oración, esos misterios van a dejar de estar en una lengua extraña y van a ser depositados en tu espíritu en español. Funciona porque funciona. Yo ya lo estoy haciendo como nunca lo había hecho. Yo hablaba en lenguas y de repente me metía en mi cuarto, y cuando ya me cansaba de hablar, a veces hablaba en lenguas por 10, 15 minutos, no más. Hoy, hasta cuando estoy sentado delante de la computadora escribiendo la predicación, estoy hablando en lenguas. Yo sé que mi entendimiento queda sin fruto, pero mi espíritu se edifica. Y esta es la máxima declaración. Primera de Corintios 14, 18. Primera de Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios, dijo Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Quién hablaba en lenguas más que todos los de Corintio? Pablo. Con razón. Él, cada vez que hablaba en lenguas, hablaba misterios, pero llegaba un momento en que Dios le revelaba los misterios. Y por eso fue el único de los 12 apóstoles que escribió tantas cosas reveladoras. ¿Cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Cómo es la cena del Señor? El que subió al tercer cielo. No ha habido hombre que haya tenido tanta revelación en el nuevo pacto como Pablo. ¿Y a qué se debe? A que Pablo hablaba en lenguas más que todos los corintios, y ellos hablaban en lenguas y hasta se peleaban en el culto. ¿Me estoy explicando? ¿Quieres que Dios te revele algo? No puedes ayunar. Qué bueno si ayunas. Métete en tu cuarto y ponte a hablar en lenguas. Habla en lenguas, habla en español, ora en lenguas, canta en lenguas. Empieza a practicarlo todos los días, todos los días. Y cuando menos, acompáñalo con la lectura de la Biblia. Acompáñalo con la lectura de la Biblia. Cuando menos te des cuenta, Dios te va a revelar algo que no habías entendido de la Biblia. Dios te va a revelar cómo trabajar en tu negocio. Dios te va a revelar a qué escuela tienes que meter a tu hijo. Dios te va a revelar qué carrera estudiar. Porque hablar en lenguas es hablar misterios. Pero como para Dios y sus hijos no hay misterios, porque Dios le revela a sus hijos las cosas secretas, tarde o temprano, ¡fum! Señor, ya entendí, ya sé lo que voy a hacer. Señor, gracias por revelarme. Me vino un pensamiento, ya sé lo que tengo que hacer. Muy bien, cierra tus ojos y quiero que en el nombre de Jesús te lleves esta enseñanza y la pongas por obra. Cuando se habla en lengua, se hablan misterios, pero tarde o temprano, como Dios no tiene misterios para sus hijos, Dios te va a revelar. Y muchas veces lo primero que Dios te va a revelar, ¿qué quiere para tu vida? ¿Qué Dios quiere para tu vida? Eso es lo primero que Dios te va a revelar. ¿Cuál es el propósito de que tú estés vivo? Vamos, cierra los ojos. Quiero que levantes las manos y quiero que le pidas a Dios que te ayude a comenzar a hablar en lenguas cuando te metes a tu cuarto de oración, cuando estás postrado buscando a Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que tú me reveles qué es lo que tengo que hacer. Y comienzas a hablar en lenguas. Vamos, en esta hora vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo venga a través de nosotros, y al hablar en lenguas, que estamos hablando misterios, nos revele sus secretos. Oh, bendito Dios. Vamos, yo no sé si tú tienes algo que preguntarle a Dios. Yo no sé si tú tienes algo que no ha sido revelado para ti. Vamos, dile: Señor, aquí estoy y voy a comenzar a hablar en lenguas.
Aquí estoy, Padre bendito. Aquí está mi vida. Yo siempre he buscado de maneras carnales y mundanas que me digas algo o que yo descubra algo, pero no, en esta ocasión voy a ser más espiritual. Me voy a acercar a ti en oración íntima. Voy a amarte como nunca te amo. Voy a orar en lenguas, voy a cantar en lenguas, voy a hacer todo en lenguas. Cuando esté en el lugar secreto, vamos, si tú hablas en lenguas, levanta tus manos y acuérdate que puedes hablar aunque no sientas la unción. Dios nos dio esa capacidad. Vamos, en el nombre de Jesús. Señor bendito, ven, manifiéstate. Manifiéstate. Aquí hay secretos que se están revelando. Siempre han estado allí, pero no los habías visto. Siempre han estado ahí, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Dios siempre nos revela las cosas secretas, porque eso es para los hijos. Vamos, ¿qué le quieres preguntar a Dios? ¿Qué le quieres preguntar a Dios? Vamos, vamos, dile: Señor, yo siempre he querido saber esto. Revélamelo, Señor. Y vamos, suéltate en lenguas. Aleluya. Aleluya. Vamos, puedes cantar en español, pero también cantar en lenguas. Puedes orar en español, pero también orar en lenguas. Aunque no haya intérprete ahorita, pero en tu casa, desde luego que lo puedes hacer mucho mejor. Señor Jesús, yo te pido que traigas revelación para cada persona que está aquí. Muchos de ellos han estado buscándote para que les digas lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer en su matrimonio? ¿Qué tienen que hacer con sus hijos? ¿Qué tienen que hacer en sus trabajos, en sus negocios? Señor mío, manifiéstate. Queremos saber más. Aleluya. Señor, revela más, trae revelación, más, Señor Jesús. Muéstranos tus planes, muéstranos lo que tienes para nosotros. Espíritu de sabiduría y de revelación está cayendo para ti, iglesia. Espíritu de sabiduría y revelación, oro para que sea derramado sobre ti. Aleluya. Oh, queremos más de ti, Jesús, queremos más de ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios te las está revelando por su Espíritu. Dios te las está revelando por su Espíritu.